calcula y cómo podemos hallar la resultante de los hallar, ¿no? En este caso dice A más B. ¿Qué son estos? Son la resultante, hallar la resultante, puedes decir, por ejemplo, la cuando se dice hallar la resultante, significa hallar la suma de los vectores, la resta de vectores, las operaciones que nos piden en este enunciado, ¿no? Dado estos vectores, hallar la resultante, ¿no? Cuando dice la resultante puede ser una resta, puede ser una suma. En este caso, suma es resta de vectores, ¿no? Entonces, método del polígono. Están ingresando, muy bien. Método del polígono. Dentro del método del polígono tenemos suma y resta. Entonces, primero vamos a decir aquí, suma, ¿sí, no? De esa manera, suma. De acuerdo al enunciado, nos pide hallar la resultante de A más B. ¿Cómo vamos a encontrar este vector y este vector? La suma de los vectores A y B nos tiene que dar un resultante, la suma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal de los vectores? A los vectores podemos trasladar a cualquier parte en el plano, puede ser en el espacio, sin cambiar su módulo, sentido, dirección. ¿Ya? Lo voy a trasladar este vector aquí. Vamos a hacer el método del polígono. Entonces, sería así, ¿no? Lo trasladamos este vector aquí, tal como está, ¿no? Vamos a imaginarnos que estamos trasladando de esa manera. Este es el vector A. Este ángulo no nos importa por el momento, estamos resolviendo gráficamente los vectores. Cuando ya tenemos datos de ángulos, módulos, es importante reemplazar los valores en función de los datos de los vectores. En este caso, simplemente vamos a resolver la metodología, cómo se manejan gráficamente los vectores. Entonces, tenemos, ¿no? El vector B que se orienta hacia la derecha, lo trasladamos aquí y lo colocamos aquí consecuentemente, o sea, a continuación del otro vector. En eso consiste la suma de vectores, ¿no? Con la punta de la flecha empieza el otro vector. De esa manera debemos acomodar para hallar la resultante de los vectores por el método del polígono. En este caso, el método del polígono quiere decir una figura geométrica que tiene diferentes lados de varios lados, ¿no? Un polígono es esto. Puede ser esto. Este es un polígono, porque tiene varios lados. ¿Ya? Un polígono. Entonces, también estamos armando aquí con dos vectores un polígono, porque puede tener tres lados, dos lados, ¿no? En este caso, la resultante de este vector va a ser esto, ¿no? La resultante de este vector va a ser esto. Desde punto de partida de este vector, unimos con el vector final la cabeza del vector B, ¿no? De esa manera. Secuencialmente los vectores debemos conjugar. A continuación de este vector, de esta manera, ¿no? Con cabeza se dice, ¿ya? Entonces tenemos, ¿no? Unimos estos dos puntas o de esa manera, este es el vector resultante. Vamos a llamarlo R. Puede ser también suma. Vamos a llamarlo R. Es un vector resultante de
A más B. ¿Ya? Ahí está, método del polígono. Pero, a ver, esta parte, la resultante es la suma. Podemos escribir también la suma o la R. Es un vector, podemos llamarlo así, como una letra mayúscula, como un vector. Esta es la suma o la resultante. Suma o resultante. Resultante de esa forma. Las notaciones pueden ser la letra S mayúscula, vector S es la suma, ¿no? De la suma viene y puede ser también un resultante. Puede ser resta, ¿no? Pero simplemente decimos resultante. De esa manera, suma. Ahora, lo que vamos a hallar es, ya, esto ya hemos respondido, ¿verdad? Esto, ¿cuál sería? ¿No? Entonces sería así, ¿no? Rápidamente lo vamos a trasladar. En este caso tenemos que sumar ABC. ABC. Entonces, ¿cuál sería por el método del polígono? Hacemos de esta forma. A ver, esto sería así, ¿no? El vector A, tal como está, lo trasladamos aquí, ¿no? Podemos trasladar a cualquier parte en el plano el vector A, el vector B, el vector B es, trasladamos a continuación del vector A. Ahí está, el vector B. Vector C, hacia donde se orienta, tal como está, lo trasladamos aquí. El vector C está de esta forma, así. Su sentido hacia abajo. Ahí está. De esa manera hemos armado cabeza con cola. De eso se trata, hacer la suma. En este caso, exactamente la suma, porque la resta puede cambiar. Enseguida vamos a estudiar. La suma de A más B, o llamado también, podemos llamarlo también resultante, ¿no? La resultante de los vectores. Entonces, unimos otra vez punto de partida del origen, ¿no? Estos son los movimientos. Los vectores también son como los desplazamientos, como los movimientos. Una partícula se mueve desde aquí hasta aquí, luego continúa con este camino, luego continúa hasta aquí y termina de detenerse ahí, ¿no? Así podemos entender. ¿Y cuál es la resultante? Vector resultantes, debemos unir dónde se detiene la partícula, así lo vamos a ya manejar los términos. Dónde empieza el movimiento, se desplaza por aquí, termina aquí. El vector resultantes debemos unir punto de partida y hasta dónde se desplaza o se detiene, ¿no? Este sería vector resultante. Lo que es igual al vector A más el vector B más el vector C. ¿Verdad? ¿Sí? Ese es el desplazamiento o la resultante o la suma de tres vectores A más B más C, ¿no? Método del polígono. El método del polígono es unir la punta del vector cola con cabeza, dice, así. Consecuentemente, esto termina, a partir de ahí otro empieza, la cola termina aquí la punta de la flecha, a partir de ahí el origen de otro vector empieza, ¿sí, no? De esa manera. Entonces, ¿dónde estaba antes el inicio? Ahora, ¿dónde está la punta de la flecha? Debemos unir y esa es la resultante. En cinemática se dice
desplazamiento. Poco a poco vamos a manejar términos, ¿no? Estas resultantes en cinemática se llama desplazamiento. ¿Dónde estaba? Ahora, ¿dónde está? No le interesa por dónde ha sido el recorrido. La trayectoria no le interesa, en este caso, vectorialmente, en cinemática también. ¿Dónde estaba? Una línea recta hasta aquí. Y es la resultante o el desplazamiento. Muy bien. Ahora, vamos a hallar la suma de los 4 vectores A, B, C, D. ¿Qué nos da? Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a armar. Vamos a armar los 4 vectores. ¿Qué es lo que sucede? Este vector lo trasladamos aquí, ¿no? A ver aquí. Tal como está. Nos vamos a imaginar que estamos trasladando exactamente el mismo vector sin cambiar su módulo y dirección. Este vector, vector A. Este vector B lo trasladamos, un poco vamos a arreglar esto, ya. Vamos a suponer que es el mismo tamaño y el vector B lo trasladamos aquí, el vector B. Ahí está. El vector B. El vector C tiene una orientación hacia abajo, ¿no? Para nuestro caso, vamos a decir de esa manera. Ahí está. Tiene un sentido que apunta hacia abajo. El vector C. Los vectores siempre tienen una pequeña flecha encima de cada vector mayúscula. Los vectores se representan con letras mayúsculas, es la notación. Ya, de esa manera manejamos. Ahora trasladamos el vector C. Un poco vamos a arreglar para que tenga sentido de estos vectores. Esto, de esa manera, ¿no? Ahora, este vector lo vamos a trasladar tal como está, el vector. Vamos a suponer que el vector D coincide con el punto de partida, o sea, regresa, el vector D regresa al punto de partida del vector A, ¿no? Este es el punto de partida. Entonces, es el método del polígono donde, ¿por qué se dice polígono? Porque varios lados tiene, varios lados. Geométricamente polígono que tiene varios lados, polígono. ¿Ya? Por eso es un método, una manera de resolver los vectores, suma de vectores o resta, ¿no? Entonces, la resultante de esto, ¿cuánto es? La resultante de esto empieza a desplazarse, a moverse este vector. Este es el punto cero. Empieza aquí, se desplaza aquí, a continuación, por aquí, regresa al punto. Y entonces la resultante es, o la suma total, ¿no? Cero. ¿Por qué? Porque, pues, la suma de vectores A más B más C más D es igual a 0. Por eso es 0. Si algunos compañeros consultan, ¿sí? En este momento estamos en clases, es un poco difícil contestar algunas interfieren, ¿no? ¿Verdad? De todos modos, ¿qué significa eso? Desplazamiento. En este caso, lo importante es cuando un vector da vueltas por
La trayectoria se llama en cinemática esto, pero es lo mismo también decir de los vectores. Entonces, cuando da vuelta una trayectoria, curva, circular, etc., y vuelve al mismo punto de partida, y la resultante es cero. Suma de vectores es cero. En cinemática también se dice cuando una partícula se mueve a partir de este punto. Da vueltas, vueltas. O sea, en cinemática no necesariamente son vectores en forma lineal. Puede ser, desde aquí puede partir. Una partícula puede dar así, vuelta por aquí, vuelve al mismo punto de partida y el desplazamiento, vamos a decir desplazamiento, puede ser, no en eje X, puede ser desplazamiento en forma general, esto es cero, ya en cinemática. Por eso, la resultante es cero. ¿Dónde estaba antes? Ahora, ¿dónde está? Eso significa, ¿dónde estaba antes? Ahora, ¿dónde? Ese es el no le interesa al desplazamiento, por dónde ha dado vuelta, cuál es la trayectoria, cómo podemos medir. No le interesa simplemente decir dónde estaba y dónde está. Entonces, como coincide con el punto de partida de la llegada, entonces la resultante de estos vectores, de los 4 vectores, es cero. De esa manera, podemos responder a esta pregunta, ¿no? Bien. Ahora, vamos continuando con el siguiente A menos B, ¿no? Esto lo vamos a hacer de esta manera. Queremos resolver, en este caso, la resta. Lo voy a anotar aquí, la resta, ¿no? Resta. La resta de vectores. Estamos dentro de los vectores. Las operaciones vectoriales se llaman a esta forma de hacer operaciones vectoriales. Puede haber suma de vectores, puede haber resta de vectores. En este caso, resta, ¿no? Este caso, ¿cuál sería? Entonces, la resta de vectores, en este caso vamos a hallar A menos B, ¿no? A menos B. ¿Cómo podemos hallar la resta de vectores, no? Vamos a ver, la resta es así, de esta manera, ¿no? A menos B. Entonces, sería, ¿cómo podemos armar? Debemos unir este punto de partida. Los puntos de partida de estos dos vectores vamos a unir. Se puede de esa manera hacer las operaciones. A ver, entonces tenemos así, ¿no? Aquí el vector B. Ahí está. El vector B está aquí. Vector B. El vector A. Vamos a unir punto de partida de los vectores, en este caso, de esta forma. A ver. Vamos a suponer que estamos trasladando exactamente los vectores. Vector A. ¿No? Tiene un ángulo entre esos dos vectores. No lo conocemos, sin embargo, sí, ¿no? A ver. Sí. El vector B lo traemos aquí y se puede representar de esa forma gráficamente. Ahí está. Entonces, A menos B es de esta forma. A menos B sería A menos B. A menos B. Entonces, la flecha tiene que apuntar de esta forma. A menos B. Entonces, la flecha tiene que, desde donde estamos empezando, tiene que apuntar y esta puede ser resta. A la resta podemos hacer con una notación de diferencia. O sea, este es A menos B. A
menos B. De esa manera, A menos B. Ahí está. La resta de dos vectores. Podemos hacer la operación esta de diferencia. Vector D es la A menos B. De esa manera vamos a manejar la notación. La D significa diferencia de dos vectores. Entonces la resta es otro vector. Por eso, la resta es, si hacemos la resta de estos dos vectores, resulta ser otro vector. Por eso lo llamamos con letra D. De la misma manera con las sumas, si sumamos, resulta ser otro vector. Por eso la notación es así. Sobre la resultante está con una flecha, ¿no? Ya, eso es importante. La suma de dos vectores es otro vector resultante, ¿no? La diferencia también, de esa manera. Ahora bien, estamos en la parte de polígonos, ¿no? Lo voy a borrar esta parte. Ahora, lo que vamos a completar aquí es esto, ¿no? A menos B, B menos A. ¿En qué consiste? ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo se expresa eso? Entonces, lo voy a borrar esta parte. Estamos en el método del polígono, ¿no? Entonces, ¿cuál sería B menos A? ¿No? ¿Cuál sería? Entonces, la misma representación de esto, pero al revés, ¿no? O sea, ¿cómo es? El vector B está aquí, el vector B está aquí, el vector A está representado de esta forma gráficamente. Entonces, el vector A, entre estos dos vectores existe un ángulo o la dirección, ángulo entre estos dos vectores, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿Y cuál sería? Ahora, tenemos la resultante B menos A es a este lado, sería así, al revés. B menos A. ¿Sí sería? B menos A. ¿Dónde esa es la diferencia? Diferencia de B menos A, ¿no? Ahí está, de esa manera. Ahora, ¿por qué podemos decir, expresar este vector? Esto es muy importante. El sentido del vector es así, a este lado, ¿no? En este caso era a este lado. Si estamos diciendo B menos A, entonces de este lado, la punta de la flecha es de este lado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia en este caso? ¿Cómo podemos entender la suma de vectores o también en otras áreas de la matemática, en cálculo, en álgebra, etcétera? La suma se define como la resta. Entonces, por eso, nosotros podemos decir, por ejemplo, A menos B. Este vector expresado de esta forma es lo mismo que decir A más menos B menos B. De esa manera. O si no, B menos A es lo mismo que decir vector B más menos vector A. Por esta propiedad podemos decir que son iguales. A ver, las operaciones vectoriales pueden ser
Pero en este caso, este es otro vector, ¿no? O sea, en realidad lo que pasa es esto, ¿no? El módulo va a ser igual, en este caso sería así, a ver, el módulo de A menos B es igual a módulo de B menos A. O sea, el tamaño de este vector, por más que se dé vuelta al revés, siempre es igual. Sin embargo, como vector A menos B es distinto de B menos A. Como vector es diferente, ¿ya? Como vectores son diferentes, no son iguales. ¿Por qué? Porque este vector tiene otro sentido, va a este lado. Este vector va a este, además tiene otras direcciones, ¿verdad? ¿No? La dirección de esto sería a partir de aquí otro. Si esto parecería que ya se da vuelta, una vuelta, ¿verdad? Entonces, por eso son diferentes. Vectorialmente son diferentes. Sin embargo, el módulo es el mismo tamaño. De esa manera, muy bien. Ahora, antes de pasar esto, lo voy a borrar esta parte. Nos interesa ver algunos conceptos más, en este caso, porque el vector negativo va a ser, ya hemos aplicado aquí, entonces, vector negativo. Vector negativo o inverso llamado es un vector que se puede representar de esta manera. A ver, este vector negativo, ¿no? Un vector cualquiera, vamos a llamarlo aquí un vector, a ver, un vector, cualquier vector. A los vectores podemos llamarlo con cualquier letra mayúscula. Entonces, esto vamos a llamarlo letra B mayúscula, es un vector, ¿no? De esa manera. ¿Cuál sería el vector inverso? El vector inverso es este mismo vector que se da la vuelta o el inverso o el negativo, ¿no? Del mismo tamaño, del mismo módulo, de sentido contrario, ¿no? Entonces sería así, ¿no? A ver. Ahí está. El mismo vector B, pero negativo, así, de esa manera, negativo. El mismo tamaño, en realidad esto es para que sea un poco del mismo tamaño, lo vamos a arreglar. Ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Del mismo tamaño. Ahora, ¿cómo reconocer? Entonces, ¿qué condiciones cumple cuando es vector inverso? A partir de aquí, una vuelta, o no es una vuelta, es un ángulo de 180 grados. Siempre va a ser así, ¿no? En este caso, B, cuando el vector B se da la vuelta, entonces, ¿no? El vector B estaba aquí, ¿no? A ver, esta parte lo vamos a explicar, ¿no? Primero veremos esto, ¿no? ¿En qué consiste? Puede ser otro vector, En este caso, vamos a anotar aquí. El menos B siempre va a ser igual a módulo del vector B, así. Módulo o el tamaño de ese vector siempre va a ser así, lo mismo. ¿Ya? Entonces, puede estar escrito también, esta parte lo voy a borrar, esta parte ya lo hemos visto. Entonces, lo voy a borrar esa parte. Entonces, tenemos, ¿no? Ahora, los vectores pueden estar representados de esta forma, no necesariamente horizontalmente. Puede tener cualquier sentido
puede estar de esta forma. A ver, vamos a hacer de esta forma. Un vector, vamos a llamarlo aquí, un vector, de esa manera, vector, a ver, vamos a ver si. Vector E, aquí vamos a llamar vector, a ver, cualquier otro vector, no necesariamente, vamos a suponer que es el vector M. ¿Sí? Y vamos a dar su inverso, su negativo, ¿no? Su negativo sería así. El mismo tamaño, pero al revés, ¿no? De sentido contrario. Ahí está. Este vector ya es menos M, ¿no? De esa manera. Ahora, también es de 180 grados, es el ángulo de giro, ¿no? Esto es 180 grados, de esa manera. De la misma manera como el anterior, el módulo de menos M, el vector M, es igual a, pero lo vamos a arreglar, ¿no? M. De esa manera, ¿no? Y puede estar de cualquier lado los vectores, de forma vertical, a este lado, pero el vector negativo es de esa manera, ¿no? En este caso, en la resta ya hemos aplicado, ya hemos usado estas definiciones de vector negativo, por eso aparece el vector B. Si se da la vuelta inverso al vector a este lado, ya aparecería esto, ¿verdad? Sí, pues de esa manera, vector negativo también es importante para esta parte de suma de vectores. Ahora, otro método. Este es el método del polígono. Método del triángulo. Rápidamente lo vamos a hacer ahora, continuamos. Estaba anunciado ayer esto, ¿no? Por el método del triángulo. Entonces, lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos de esta forma. A ver, los vectores, ¿cómo se arman? Método del triángulo. De los tres vectores, simplemente es porque se hace como un triángulo. A ver, el vector A estaba representado de esta forma, ¿no? A ver, rápidamente lo vamos a hacer esto. El vector A estaba representado de esta manera. El vector A. Esto. El vector B estaba representado de esta manera, ¿no? El vector B. El vector B está representado de esta manera. El vector B. Está. El vector B. ¿No? Tenemos que sumar primero, de acuerdo a la fórmula, dice, primero sume, son las mismas lógicas que en álgebra, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis debemos sumar, porque se trata del método del triángulo. O sea, debemos formar formas geométricas triangulares para sumar los vectores. Entonces, por eso es que debemos sumar de esta forma. La A más B es, nosotros sabemos que se puede resolver de esta manera. Ahí, esto con esto, es la suma, ¿no? Esta sería también un resultante o la suma. A ver, lo vamos a decir, suma. Esto es A más B. Ya hemos resuelto la suma. Pero el vector C, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ahí es donde entra, por ejemplo, esto, ¿no? El vector C estaba expresado en el enunciado del problema que apunta hacia abajo. Entonces, continuamos adicionando este vector, ¿no? Adicionando este vector C. Vector C. Ahí estamos adicionando, ¿verdad? Primero hemos sumado 2. ¿Cuál es la idea? Formar triángulos. De eso se trata este método del triángulo. O sea, desbaratar, desgastar para resolver de 3 vectores. Pero, ¿con qué método? Método del triángulo. Simplificando
triangularmente, ¿no? Entonces, la resultante de esto ya sería otra vez triángulo. Esto con esto. Entonces sería A más B más C. Entonces, el método de punta de la flecha, donde termina y unimos con el origen del vector. Sería esto, ¿no? Esta sería así. Esta sería, a ver, a esto lo vamos a llamar resultante, porque la resultante es así, ¿no? Entonces, esto es A. En realidad podemos escribir de diferentes maneras esto, a ver. O sea, ¿cómo sería esto? Si queremos interpretar todos los detalles, entonces la resultante sería así. La resultante es igual S más C. Pero, ¿qué también es este resultante? ¿Qué sería? Podemos expresar también así. Que esto es, esta parte es A más B. A más B más este vector, ¿no? C. Ahí está. De esa forma, ahí está el resultado. Triángulos, o sea, hemos formado triángulos. Esto lo vamos a aclarar un poco para que sea más visible. ¿Ya? De esa manera, ahí está. Hemos formado triángulo, por eso se llama método del triángulo. ¿En qué consiste? ¿En qué nos favorece? Ahora, podemos tener n vectores, 1, 2, 3, 4, 7 vectores. Entonces, si en algún momento en un ejercicio, un problema, dice resolver la resultante con esos 7 vectores, ¿cómo podemos resolver? Armar triángulos poco a poco, ¿sí, no? Hasta agotar, ¿no? De esa forma. De eso se trata el método del triángulo. ¿Está? Ahora, A menos B. Ahora, ¿cuál sería para el siguiente? A ver, esto lo vamos a un poco. A ver, para el siguiente serían puras estas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el resultado de esto, no? O sea, de esta parte, ¿cómo sería ahora? Allá, ¿no? En este caso hemos encontrado esto. ¿Cuál sería ahora? ¿Cuál sería A menos B menos C? ¿Cómo podemos resolver? Por el método del triángulo. Anteriormente, en la parte del método del polígono, hemos resuelto simplemente la resta con 2 vectores. Ahora, aquí con 3 vectores, pura diferencia de vectores o resta de vectores. ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? Primero tenemos que encontrar. Esto ya sabemos encontrar. A ver. Entonces sería, a ver, ¿cómo podemos encontrar método del triángulo? ¿No? Encontramos eso. Muy bien. Sería así, ¿no? A ver, esto es así. Aquí lo vamos a hacer de esta forma. A ver, lo voy a hacer aquí. El vector B está aquí, ¿no? B. Este es el vector B. El vector B. El vector A está aquí. Está más o menos de esta forma. No lo vamos a graficar exactamente porque no tenemos datos. El vector A sería esto. A. Ahí está. Además, estos 2 vectores tienen un ángulo de separación, ¿no? Entonces, el vector A menos B, primero, ¿no? ¿Cuál sería? De acuerdo a los conceptos, definiciones que hemos calculado, es este, ¿no? Ahí está. Ahora lo vamos a hacer triángulos porque el método dice cómo hallar o calcular formando triángulos, ¿no? Entonces sería así. Este vector es A menos B. Esta sería la diferencia, ¿no? A menos B. Así sería. Esa es la resta, esa parte, ¿no?
Armando triángulos ya hemos encontrado. Ahora, pero tenemos que restar. Sigue a este vector resta menos C, ¿no? Vector negativo. Aquí entra el vector estaba así, ¿no? A ver, aquí vamos a recordar, el vector C estaba así, ¿no? Estaba así, de esta forma. Resultado o el vector que estaba representado estaba así, ¿no? Entonces, ahora dice, sume la resta. ¿Cómo sería? Entonces, esto es así. Si a este vector aplicamos la definición de inverso o contrario, negativo del vector sería así, ¿no? Esto sería así. Se da la vuelta, se da la vuelta, entonces menos, sigue siendo el mismo tamaño, pero de sentido ya es otro vector. El tamaño de este vector va a ser lo mismo, sin embargo, ya es otro vector, no es el mismo, pero sigue siendo el tamaño, ¿no? De esa manera vamos a poder sumar aquí. Vamos a sumar aquí, ¿no? Menos, sumamos, porque tenemos que unir. Para la resta tenemos que unir puntos de origen. Entonces, unimos aquí, decimos hacia... Ya, vamos a decir de esa forma. Este es menos... Aquí es lo que tenemos que diferenciar. Podemos pensar que un vector que apunta, claro, obviamente, de acuerdo a las definiciones de cinemática, va a ser diferente, pero tenemos que, lo que tenemos que pensar es, este vector, por ejemplo, apunta hacia abajo. Podemos pensar que sería negativo. Sin embargo, no es así. Su inverso, lo que apunta hacia arriba, se vuelve negativo. Simplemente esto dice que se da la vuelta al otro lado. Ya da vuelta. No dice que está apuntando hacia arriba, ¿verdad? Puede apuntar a cualquier lado. El inverso puede estar a este lado, verticalmente, horizontalmente, diagonalmente, a cualquier lado. Sin embargo, cambia su sentido. Contrario, es como cambiar el sentido de esto a este lado, ¿no? De esa manera, por la definición de inverso o vector negativo. Entonces, hemos armado el primer triángulo, ¿no? Es como armar primero esto, ¿no? O sea, ¿por qué es triángulo? Es como armar así, ¿no? Así, más o menos. Este área, triángulo, ¿verdad? Ahora armamos con el otro triángulo. Entonces, este vector menos esto, ¿ya? Entonces sería así. Así sería. A ver, esta parte. Todo esto se está grabándose, no es necesario. Esta parte sería esto, ¿no? Este vector, entonces sería así. Este verde, A menos B menos C. Entonces podemos decir también que esa diferencia al último resulta ser un vector, porque hay un tamaño del vector verde. Entonces, eso también podemos nosotros escribir de la siguiente manera, menos C. Toda esa operación de tres vectores resulta hacer otro vector llamado diferencia. De esa manera. De esa manera podemos obtener esta operación de resta, ¿no? Luego, podemos variar otras operaciones, ¿no? Por el momento, hasta aquí. Método del triángulo. Ahora vamos a ver lo que es el método del paralelogramo. ¿Ya? Entonces, aquí lo voy a dividir esto de esa manera. 3, ¿no? 3.
Una vez que terminemos hasta componentes rectangulares, vamos a hacer ejercicios, diferentes ejercicios relacionados con operaciones vectoriales, ¿no? Primero es importante esta parte de métodos. Método del paralelogramo, sería así, ¿no? Método del ahí está. ¿En qué consiste, cómo se resuelve utilizando este método del paralelogramo? Entonces tenemos del anterior enunciado, ¿ya? Del anterior enunciado, no lo voy a volver a graficar los vectores del anterior. Vamos a hallar, a ver, A más B, A menos. Método, sí, ya, hallar, de los anteriores vectores, hallar. A más B, pero en este caso ya utilizando el método del paralelogramo, A más B, luego tenemos A menos B, A menos B, ahí está, A menos B. Luego vamos a hacer la operación de A más B más C, utilizando el método del paralelogramo. ¿Ya? Tenemos. A ver. Continuamos entonces. De repente algún compañero está. No, todos están. Van a disculpar si alguien no está pudiendo ingresar, ¿no? Eso pasa. Entonces, método del paralelogramo. Para en este caso. Estas son sumas, ya conocemos, ¿no? No es necesario mencionar. Cuando observamos estas sumas, estas restas, estas son sumas. No lo voy a mencionar si son sumas restas, porque ambos se definen como la misma operación. Las sumas se definen también como, la resta también se define como la suma, ¿no? Entonces, para esto, entonces, sería así. El vector A del anterior sabemos que tiene esa posición, ¿no? Entonces, voy a trasladar. El vector B también tiene esta posición, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí lo voy a hacer así, de esta forma. El vector B tiene, está representado B. El vector A está representado y lo vamos a unir puntos de origen de los vectores. De esa manera se puede resolver método del paralelogramo, ¿no? Entonces, esto es el vector A. A ver, los que no tienen mucha base, digamos, algunos estudiantes, ¿no? Por favor, van a mucha atención. Son muy importantes. En base a esto funcionan los vectores, cinemática, etcétera, etcétera. Es muy importante conceptos básicos, elementales, para luego lo que vienen los ejercicios. Entonces, estos dos vectores siempre van a estar separados de esa manera. Siempre hay un ángulo de separación. Entonces, el método del paralelogramo dice, este vector puede tener su sombra a este lado, ¿no? Su sombra, eso. ¿En qué consiste? Consiste hacer la misma, trasladamos de esa manera y hacemos simplemente puntos punteados.
sin la punta de la flecha aquí. Su sombra de aquí, pero sin la punta de la flecha. Sin la punta de la flecha. Hacemos su sombra de este vector hacia arriba, pero sin la punta de la flecha. Entonces, así tenemos esas líneas imaginarias. Ahí está. No lo estamos anotando aquí. Si esta es la sombra, el paralelo a esto, este es paralelo, por eso se dice método del paralelogramo. El paralelo del vector B es esta. El paralelo del vector A es esta. Su sombra que proyecta frente a una superficie, digamos así. Entonces ahora, la resultante de A más B es simplemente unir con este punto al punto donde se intersectan los puntos en forma diagonal, ¿no? Paralelogramo. Diagonalmente, unimos esos dos puntos. Ese es el vector resultante o la suma. Ahí está. Esta es A más B. Lo que nosotros podemos llamar también resultante o la suma. Ahí está. Por el método del paralelogramo. Ahí está. A pesar que también se ve triángulos, ¿no? Pero estamos en el método del paralelogramo, ¿no? De esa manera. Ahora, la resta, ¿no? ¿Cómo sería la resta de aquí? En este caso, ya lo hicimos para esto, ¿no? En este caso, lo hicimos, lo que es la resultante es A más B. De esa manera. Ahora, para esto, para el siguiente. ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo sería esto? ¿Cómo podemos observar esto, no? Ahí está el detalle. ¿Cómo podemos observar? ¿Cómo podemos escribir, no? Entonces, esto es así. El vector A, esto va a ser así. Rápidamente lo vamos a hacer así. El vector, lo que se va a representar es así. El vector, vamos a dar la vuelta al otro lado, porque existe el vector negativo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser B. El vector B. Ahí está. Porque tenemos que obtener un vector negativo. Y ahora el vector A, ¿dónde está? El vector A tiene que estar tal como está, sin cambiar de sentido. Tiene que estar así, ¿no? El vector A está así, ¿no? Está expresado o representado gráficamente de esta manera, ¿verdad? Y los puntos de origen debemos unir, ¿no? Este es el vector A. Ahí está. El vector A, ahí está. Ahora, ¿qué nos dice el vector, o sea, el método del paralelogramo? Dice, proyecte su imagen o la sombra a este lado, ¿no? Sería así, ¿no? Ese sería, enseguida vamos a arreglar. Este sería a este lado, ¿no? Sería así. Así sería, ¿no? Entonces, esto sería así. Son puntos. A este lado también. Así. Son puntos, ¿no? De esa manera. Entonces dice A menos B. Pero en la resta, ¿qué es? ¿No? En la resta es, ¿no? Va a ser, a ver, esto va a ser así, ¿no? A menos B sería así. Este vector menos este vector sería A, sería desde aquí hasta aquí, ¿no? A menos B. Lo que nosotros podemos llamarlo también es ya, ahí está. ¿No? Aquí no se ven muy bien estos puntos, o sea, estas punteadas, está así. Ahí está. Aquí está. De esa manera está. Entonces, lo que nosotros podemos también
entender es entonces, podemos decir aquí. Entonces, ¿qué es esto? Es otro vector por el método de A menos B. Eso sería así, ¿no?